Hola, buenas tardes, bienvenidas a Vencedoras en Cristo. Hoy vamos a ver el primer capítulo ay, Dios mío, perdón, del libro de Líder Emocionalmente Sano. So, vamos a empezar con una oración. Señor y Padre, gracias te damos por este día, gracias por todas tus bendiciones, Padre Celestial, gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros, Padre. Gracias porque siempre vemos tu mano, Señor, que tu cuidado, Señor, hacia nosotros, hacia los nuestros, Padre. Gracias porque eres un Dios de misericordia, eres un Dios bueno, eres un Padre amoroso, Señor, que siempre cuida de tus hijas, Padre, que cuidas de cada una de nosotras, Padre Celestial. Nos guardas con tus alas protectoras, Padre Celestial. Gracias por tanto, Padre. Gracias por cuidarnos, por amarnos y por siempre, Señor, estar ahí para nosotras, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú perdonándonos, Padre, mostrándonos, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, si te fallamos ayer, si te hemos fallado hoy, Señor. Quita, Señor, perdónanos, Padre, si hemos fallado, Señor, muéstranos, Padre Celestial, que debemos seguir cambiando, Padre, que debemos pedirte perdón, Padre, por lo que no hemos hecho que no te agrada, Padre. Muéstranos, Señor amado, te pido que seas tú, Señor, hablando hoy, Señor, que esto sea de bendición para cada una de nosotras, Padre, que por medio de tu palabra, Padre, aprendamos, Señor, que necesitas enseñarnos hoy, Señor, que necesitas tú, Señor, que nosotros aprendamos con esta lectura de este libro, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor, guía mis palabras, Señor, y guía lo que tengo que decir, Padre. Bendice, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Padre Celestial, que bendigas nuestra casa, Padre, que bendigas nuestros hogares, Señor amado, que todo lo que toque en nuestras manos, Padre, resplandezca y sea que prospere, Padre Celestial, que cada cosa que hagamos, Padre, no la hagamos en nuestro entendimiento o con que sea nuestra voluntad, Señor, sino que siempre vayamos, Padre, a ti, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Padre, que tú guíes nuestras vidas, Padre, de modo que seas tú el que hace la obra y no nosotras, Padre. Sé tú el que está siguiendo forjando, Señor, estas mujeres, Señor, que somos, Padre, y que todavía no hemos llegado donde tú nos quieres, Padre, pero es una lucha día con día, Señor, a no querer, Señor, seguir siendo lo que éramos, Señor, sino que querer ser, Señor, eso que tú nos creaste, Padre, esa imagen, Señor, con ese propósito, Padre, con el cual tú nos diseñaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Padre Celestial. Te damos gracias por toda la vida de todas las que están acá, de los que van a ver diferido, de las que están ahorita en vivo, Señor, bendícelas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos la vida de cada una de nosotras, Padre. Sé tú con cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces déjenme compartir pantalla. Share. Ay, déjame perdón. Okay. So, okay. So, vamos a este libro. Okay. Ok. So,
les voy a enseñar como lo que más me gustó de del primer como de la introducción y ya luego nos pasamos al capítulo 1. So, aquí, ah, este modelo de iceberg es lo que, pues a nosotros cuando fuimos con nuestro esposo a una a ayuda, no, ayuda, ayuda psicológica, ¿verdad? Porque teníamos muchos problemas. El psicólogo nos enseñó esto que es este modelo de, me quiero ver si lo abre, ok. So, este modelo representa nuestras vidas cuando hay algo adentro de nosotras que no ha sanado. ¿Qué es lo que pasa? Si ven aquí, déjenme, no sé si, no. So, si ven aquí en la parte más negrita, esto, o sea, esta línea negra aquí que está la más gruesa, es el agua, ¿verdad? O sea, es como la superficie del agua. Lo que está arriba del agua es lo que lo que se mira. O sea, la ira, el enojo, los gritos, la tristeza, todas esas emociones que se ven es lo que está afuera, pero muchas veces nosotros tenemos algo muy guardado hasta adentro, hasta el fondo del mar, literalmente, hasta el fondo de esta foto, y eso no lo sacamos, no lo decimos porque pensamos de que, ay, como está ahí guardado, o incluso a veces son traumas que han pasado cuando nosotros éramos pequeños y no nos dimos cuenta. O sea, pudo haber sido que cuando niños o la mamá no te quería o hubo algún abuso parte de la mamá y la mamá quedó embarazada de ese abuso. Puede ser una, puede ser otra que la mamá estaba como con dudas porque tu papá la dejó y no sabía qué hacer y estaba como queriendo acabar con tu vida. O simplemente te decía dentro de o sea, tu mamá decía que no estaba preparada para ser madre. O sea, son muchas cosas que pudieron haber pasado de cuando eras pequeño, cuando eras chiquito, que están muy ahondadas allá adentro y no te has dado cuenta, ¿verdad? Entonces, la gente, o sea, tu familia, tu gente más cercana se da cuenta de eso que hay en la superficie para arriba, ¿verdad? O sea, se abre, pues como te digo, tiene una mamá enojona, tiene una mamá que grita, una mamá que se sulfura muy rápido, pero en realidad no hay mucho adentro que todavía está vivo, ¿verdad? O sea, que todavía está muy abiertas esas heridas. Entonces, acá dice, descubrí que mi vida se parece mucho a un iceberg y a un témpano de hielo. Solo estaba consciente de una pequeña parte de ella y desconocía mayormente la inmensa masa que se hallaba escondida debajo de la superficie. Y era esa masa oculta la que había causado estragos en mi familia y en mi liderazgo. Hasta que no entendí que son componentes que se hallaban debajo de la superficie, no habían sido transformados por Jesús. Acuérdense que, miren, estamos en un mundo que nosotros tenemos algún problema y vamos al psicólogo, vamos o sea, hay personas que van hasta ya con, ¿cómo se llaman los que van más altos de los psicólogos? Ay, se me fue la palabra. Psicólogo. Hay otro que es peor, o sea, que ya es como psiquiatra eh, eh, tratando de sanar, ¿verdad? Tratando de llegar a eso. Pero miren, la verdad, el único que te sana todas esas heridas, el único que de verdad va a hacer una transformación en tu corazón y en tu vida es Jesús.
sea, no hay nada más. No hay todos los ejercicios que puedas hacer, no, o sea, no hay nada si tú no le llevas eso, o sea, a Jesús que tanto te puede estar causando. Si tú no le dices a Jesús, muéstrame cómo está mi corazón, muéstrame qué necesito cambiar, muéstrame qué necesito hacer en mi vida para que haya una sanidad completa, ¿verdad? No va a pasar nada. O sea, lamentablemente estamos una era que sacaron a Jesús de todos lados, ¿verdad? Siguen sacando a Jesús de todos lados y hay mucho vacío, ¿verdad? Mucha desilusión, incluso mucha gente atentando por su vida, ¿verdad? Entonces dice, no descubrí el enlace inseparable que existe entre la salud emocional y la madurez espiritual. No me di cuenta de que es imposible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Cuando me hice cristiano, esto habla este pastor, ¿verdad? Me enamoré de Jesús, atesoraba los momentos en que me hallaba a solas con él mientras leía la Biblia y oraba. No obstante, casi de inmediato, perdón, casi de inmediato, ah, la actividad de mi vida, el hacer para Jesús, comenzó a eclipsar la dimensión contemplativa de mi vida, el estar con Jesús, perdón. Había aprendido muy temprano lo importantes que eran las devociones diarias para alimentar mi relación con Cristo, pero en especial desde que me había entrado al liderazgo en el ministerio, sencillamente no me bastaba con un momento de tranquilidad al día. No pasó mucho tiempo antes que me encontrara dedicado a más actividades para Dios que las que mi estar con Dios podía sostener. Como les dije, ¿verdad? Aquí está hablando obviamente, y a veces tal vez lo podemos hacer también, ¿verdad? O sea, si eres como les dije al principio, ¿verdad? O sea, al final me van a dar qué es lo que piensan del libro, porque se está como que siento que se está basando más en un liderazgo mayor en la iglesia, ¿verdad? O sea, obviamente, como les digo, al momento de tú tener un grupo de mujeres también puedes ser tu líder, ¿verdad? Pero lo primero, antes de todo, tiene que ser tu relación con Dios. O sea, si yo no voy, y miren, yo creo que al principio tal vez ese es el error, ¿verdad? Que nosotras podemos pensar, ok, voy a hacer para Dios, ¿qué puedo hacer más? ¿Cómo puedo hacer trabajar en el reino de Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y todo eso para servirte o para agradarte, ¿verdad? Pero yo creo que más que el hacer es tener esa comunidad con Dios, esa comunión con Dios, ir con Dios primero, hablar con Dios, tener ese tiempo de ti, de crear más esa relación con Jesús que enfocarte en cómo ayudar a las personas, porque aquí nos habla también más adelante de que eh, a veces nosotros podemos poner un lado el orar o el pasar tiempo con Dios porque estamos ocupados sirviéndole, ¿verdad? O sea, nos desenfocamos de la relación con Jesús por estar tratando o tratando de mejorar o tratando de ayudar a las otras personas, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a ayudar a las personas si no tienes a Jesús? O sea, él mismo dice, o sea, que acuérdense que para dar tienes que recibir, o sea, tienes que tener, porque si tú no tienes a Jesús en tu corazón, se te va a hacer más difícil de hablar con las personas y tal vez dar un consejo sabio, ¿verdad? O sea, acuérdense que la relación con Jesús nos va a ayudar mucho en qué palabra dar. Acuérdense que si tú no hablas con Jesús, o sea, si tú no escuchas la voz de Jesús, ¿de quién, voz de quién estás escuchando, verdad? Entonces,
¿cómo tú vas a hablar o cómo tú vas a dar palabra de apoyo si tú no estás yendo con Jesús primero y teniendo esa relación con Él, ¿verdad? O sea, tenemos que nosotras llenarnos de Jesús para poder dar. Acuérdense que damos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos a Jesús, se nos va a hacer más difícil dar como les digo, una buena palabra, un buen consejo a alguien que lo necesite, ¿verdad? Y dice acá, dejé de orar para que Dios bendijera mis metas y comencé a orar para que se hiciera su voluntad. Aprendí a esperar en el Señor por el Señor mismo, no por el deseo de recibir alguna bendición. Yo trabajaba menos, Dios trabajaba más. Aquí él está contando que hubieron muchos problemas, ¿verdad? Cuando él dejó de tener esa comunión con Jesús, o sea, prácticamente su iglesia se fue patas arriba, ¿verdad? Entonces empezó a tener problemas, o sea, problemas en todos lados porque obviamente él descuidó su tiempo con Jesús, ¿verdad? Y dice aquí él ya se dio cuenta que él necesitaba cambiar, ¿verdad? Que él necesitaba dejar sus metas o dejar su voluntad para que fuera Dios el que obrara, para que fuera Dios el que hiciera la obra, ¿verdad? Y no él. Y dice me acogí a una manera más equilibrada de ver a Dios como inmanente y trascendente a la vez, y reconocí y reafirmé su obra, tanto dentro de nosotros como más allá. Comencé a medir el éxito en el ministerio por la calidad de la vida transformada que llevaban las personas, en lugar de medirlo por el número de asistentes y por las cantidades de las ofrendas solamente. Ah, aquí cuando él habla también de que obviamente él tenía un tiempo que él se dio cuenta que él estaba poniendo estaba poniendo su mirada en lo del mundo, ¿verdad? O sea, en cuántas personas asistían a la iglesia, cuántas personas llegaban a su comunidad, o sea, su mirada, cambió su mirada en vez de buscar a Dios, cambió su mirada en todo los frutos que estaba dando su iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que, o sea, que cuando ponemos a Dios primero nos vamos a ver retados, ¿verdad? Y aquí dice, él habla de qué es lo que pudieras tú decir a la hora de sentirte así, ¿verdad? Y dice él, yo quiero ser un líder mejor, estoy dispuesto y deseoso de aprender, pero no sé por dónde empezar. Estas son cosas que podemos eh, hablarle a Dios, ¿verdad? O sea, pedirle a Dios que nos ayude a cómo, que nos guíe en nuestros pasos, ¿verdad? O sea, muchas veces, y miren, yo creo que en este tiempo, o sea, por el momento lo podemos tomar nosotras como evangelizar, ¿verdad? O sea, decir una palabra a alguien en la calle, ¿verdad? O sea, a veces yo veo que mucha gente tiene no se puede decir astucia, pero el Espíritu Santo le dice, ve a hablar con ella, lloras por ella y van al supermercado y oran por la persona. Y yo creo que o sea, todo lo que he escuchado es que obviamente Dios no te deja en vergüenza. Dios si te pide, si te dice, ora por esta persona, es porque esa persona necesita una oración. Y muchas veces lo que te van a decir, wow, sí, por favor, necesito, o sí, whatever, o sea, pero ahí es donde tú tienes que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? O sea, escuchar al el Espíritu Santo y hacerle caso, ¿verdad? Y dice, sé que hay algo que no anda bien. Me siento como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que suceda algo malo. Em, ya no puedo seguir así. Me he tropezado con un muro y necesito ayuda para entender qué fue lo que salió mal, de manera que yo pueda volver a ponerme en pie y guiar de una manera diferente.
Perdón, esto no es como lo que les dije de que esto es que son pláticas que él ha tenido en consejería y es lo que le dice la gente a él, perdón, me equivoqué. Pero en eso de yo quiero ser líder mejor, es sí, ¿verdad? O sea, nosotras podemos ir al Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a ser mejores líderes, que nos enseñe y que nos guíe en nuestros pasos, ¿verdad? Y sí que eso sí es de ir con Dios, ¿verdad? Estoy atascado en un ambiente que no puedo transformar, soy un líder de nivel medio y en una situación negativa y me siento impotente en cuanto a cambiar las cosas. Yo estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, pero no estoy causando impacto alguno. Estoy dirigiendo programas, pero no estoy cambiando vidas. Siento que ya no puedo subir ni bajar, que estoy estancado. Estoy demasiado abrumado por mi trabajo para poder disfrutar de la vida con Dios, conmigo mismo y con los demás. Me estoy perdiendo por completo los gozos de la vida a causa de las aplastantes exigencias del liderazgo. ¿Te identificas con alguna de estas declaraciones? Si es así, entonces eres un candidato excelente para dar los pasos el siguiente en el crecimiento del liderazgo y en su transformación. Esto es lo que les dije, ¿verdad? Ahí después me van a decir. Si te tomas en serio este libro, es mucho lo que te va a exigir en cuanto a trabajo fuerte, perseverancia, vulnerabilidad, vulnerabilidad, humildad y el estar dispuesto a cambiar. Puedes estar segura de que te vas a sentir desafiado, pero le pido al Señor que junto con este desafío aparezcan en tu vida una apasionante visión en cuanto a los distintas en cuanto a lo distintas que serán las cosas si aceptas las valientes decisiones que le van a permitir a Dios que te transforme a ti y transforme tu liderazgo. Espero que pronto te des cuenta de que estás comenzando a pensar cosas como esta. Vaya, sí, ser líder puede ser muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba. Me siento como si hubiera atravesado una puerta que me ha traído a un mundo nuevo y no quiero volver atrás nunca más. Me es difícil enfrentarme a las formas en que he fallado, pero tengo una esperanza renovada en que puedo volver a ser líder. Por fin siento que estoy creciendo. Voy camino a algún lugar. No puedo regresar a la forma en que guiaba y vivía antes. Mi entusiasmo por servir como líder se ha reavivado. Bueno, entonces aquí ya empezamos con el capítulo 1. El líder emocionalmente enfermo. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en un líder emocionalmente enfermo? Tal vez sería mejor preguntarlo de esta manera. ¿Quién es el primero que te viene a la mente? ¿Es un jefe, un miembro del personal, un compañero de trabajo o quizás tú mismo? ¿Cómo describirías a esa persona? ¿Es alguien que se encuentra crónicamente malhumorado, que es controlador, agresivo, o tal vez sea alguien que evade a los demás, que es inauténtico o pasivo? Aunque el liderazgo emocionalmente enfermo se expresa de todas estas formas y de muchas más, es posible que la definición fundamental de un líder emocionalmente enfermo sea más sencilla y polifacética que lo que podrías esperar. Un líder emocionalmente enfermo es alguien que opera bajo un estado continuo de déficit emocional y espiritual y al que le falta la madurez emocional y el estar con Dios lo suficiente para sostener su hacer para Dios. Cuando hablamos de líderes cristianos emocionalmente enfermos, no estamos refiriendo a los déficits emocionales y espirituales que causan un impacto en todos los aspectos de su vida. Estos déficits emocionales se manifiestan mayormente a través de una falta generalizada, de sensibilidad. Por ejemplo, los líderes enfermos no están conscientes de sus propios sentimientos, de sus debilidades ni de sus limitaciones, de las formas en que su pasado causa un impacto en su presente.
que a veces tratamos de olvidar lo que pasó, ¿verdad? O ponerles como que las capitas de cebolla, esto lo hemos hablado antes, ¿verdad? Para que eso no duela, para que eso no lastime, ¿verdad? Y dice de formas ni de cómo los demás los perciben. También les falta capacidad y habilidad para entrar de una manera profunda en los sentimientos y los puntos de vista de los demás. Cargan consigo esas inmadureces y las introducen en sus equipos y en todas las cosas que hacen. Es típico de los déficits emocionales que se revelen en exceso de actividad. Los líderes enfermos entregan a más actividades de las que sus reservas espirituales, físicas y emocionales combinadas son capaces de sostener. Dan para Dios más de lo que reciben de Él. Sirven a los demás con fin de compartir el gozo de Cristo, pero ese gozo es escurridizo para ellos mismos. Las exigencias y las presiones del liderazgo hacen casi imposible que establezcan un ritmo de vida coherente y sostenible. En sus momentos de mayor sinceridad, admiten que su copa con Dios está vacía y, o en el mejor de los casos, medio llena, difícilmente desbordante con el gozo y el amor divino que proclaman delante de los demás. Como consecuencia, los líderes emocionalmente enfermos actúan de manera superficial cuando levantan su ministerio en lugar de seguir el ejemplo de Pablo y construir con materiales perdurables como el oro, la plata y las piedras preciosas. Si vemos a Primera de Corintios 3, 10, 15, ese no creo que lo haya apuntado. Primera de Corintios 10, 13, 15. Ay, 3, 15, 10, 15, 3, 10, 15. Kimi. No, ya te dije que no. Mm. Primera de Corintios, perdón. 3 del 10 al 15. So, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que perdón, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo aunque así como por fuego. Qué bonito, ¿verdad? Y dice, se conforman con algo como madera, heno, hojarasca y lodo. Edifican con materiales de poca calidad que no van a resistir la prueba de una generación y mucho menos el fuego del juicio final. En medio de todo esto, oscurecen la belleza del Cristo que dicen querer que vea el mundo entero. Ningún líder bien intencionado se lanzaría a guiar a alguien de esta forma, pero eso sucede todo el tiempo. Y aquí miren, tiene 4 características del líder emocionalmente enfermo. Tienen una baja conciencia de sí mismos. Los líderes emocionalmente enfermos tienden a no estar conscientes de lo que está sucediendo en su interior.
E incluso cuando reconocen una emoción fuerte, como podría ser la ira, no saben procesarla ni expresarla de una manera sincera y adecuada. No hacen caso a los mensajes relativos a las emociones que les puede estar enviando el cuerpo, como la fatiga, las enfermedades producidas por el estrés, el aumento de peso, las úlceras, los dolores de cabeza o las depresiones. Evitan ponerse a reflexionar sobre sus temores, su tristeza o su ira. Acuérdense que todo lo que pasa, o sea, estamos conectados, ¿verdad? Es espíritu, mente y cuerpo. O sea, si nosotros no está bien el cuerpo en alguna de esas áreas, otra se va a reflejar en todas, ¿verdad? O sea, ¿qué vemos ahorita? O sea, estamos estresadas hasta el tope todo el tiempo. Estamos teniendo aumento de peso. O sea, hay muchas enfermedades ahorita por estrés. Y muchas de esas enfermedades, imagínense que son causadas por no poder procesar esa ira, por no poder tener el dominio propio o saber sanar esas heridas que nos están afectando en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, es tan importante que nosotras nos conozcamos tan bien, o sea, de que venga una emoción y nosotras podamos sentarnos y decir, ok, estoy enojada. ¿Por qué estoy enojada? Es- Estoy enojada porque mi hijo no sacó la basura, o estoy enojada porque tal vez estoy frustrada con mi esposo, estoy tal vez molesta conmigo misma porque dije que iba a hacer algo y no lo hice. O sea, ver a la raíz de por qué es esa emoción que sale a flote. El poder decir, bueno, no, ok, ¿qué es lo que en realidad está pasando? O sea, pongamos un alto, o sea, time out, y analicemos qué emoción, o sea, por qué esas emociones están saliendo. O sea, qué es lo que en verdad eh, empujó a esa emoción a salir. Porque muchas veces no es eso que pasó. No es que tu hijo no te haya hecho caso, no es que tu hijo te haya botado la leche, es que es algo que tú no controlaste o no sanaste, ¿verdad? Y acuérdense que es tan increíble, pero a veces hasta ciertas olores, ciertas cosas pueden como ser el activador de esa emoción, y a veces no nos damos cuenta o pensamos de que, ay, porque esa emoción ya nunca se habló, o ya esa emoción ahí quedó y ya no va a lastimar, no nos va a seguir haciendo daños. No, si no lo hablo, si no lo saco, ahí se va a quedar y le voy a seguir como echando tierrita y ahí se va a morir. Y no, o sea, y es cuando empezamos a ser amargas, empieza la amargura a aflorar, empezamos a tener ese sentimiento de enojo todo el tiempo, de queja, de duda, de temor, porque no hemos sanado esas emociones de abajo, ¿verdad? Y dicen, ah, no piensan en lo que Dios les podría estar tratando de comunicar por medio de esas emociones difíciles. Les cuesta trabajo expresar correctamente las razones de esos detonadores emocionales, por los que sus reacciones extremas del presente tienen sus raíces en unas experiencias difíciles de su pasado. Y como les digo, ¿verdad? Dios es el único que te puede transformar. Y a veces Dios, miren, a mí esta semana eh, pasó algo con mi esposo, bueno, la semana pasada. Y miren, yo me sentí pero dolida, o sea, y pude sentir en mi corazón
la amargura que sentía antes. Y dije, y le dije a Dios, Dios mío, esto no lo quiero. Dios mío, si hay algo en mí aún que necesito perdonar, muéstramelo. O sea, ayúdame, porque yo no lo estoy viendo. O sea, muéstrame. Por eso es que en la Biblia dice, o sea, muéstrame mi corazón. Yo creo que era David el que lo dice, ¿verdad? O sea, el que le pedía a Dios que le mostrara su corazón. Es porque es importante que aprendamos y que nos conozcamos y que digamos, hey, esto está raro, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago para qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, ¿cómo arreglo esto, ¿verdad? Y darnos cuenta inmediatamente, porque no podemos, o sea, no podemos permitir porque acuérdense que eso también lo escuché esta semana. Miren, el diablo anda como un león rugiente que quiere venir a destruir, a matar y a robar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esos sentimientos arraigados en nuestro corazón? Vienen espíritus que se empiezan a alojar ahí. ¿Por qué? Porque tú le estás abriendo la puerta de tu corazón a esos sentimientos que tienes de enojo, de dolor, de sentirte víctima, de no dar perdón. Tú le estás abriendo la puerta de tu corazón a que el diablo se meta ahí. Y eso es lo que él quiere, un pedacitito aquí que tú no hayas perdonado a tu esposo por algo que te dijo, te hizo hace 10 años, para que él venga y se meta ahí en tu corazón. Y se los digo, son demonios que se van ahondando. Por eso es que no sé si ustedes han visto cuando hacen liberaciones. Lo primero que le preguntan a la persona es, ¿ya perdonaste? ¿Tienes alguien a quien perdonar? No, porque eso puede arraigar como que sostener esas cadenas que el enemigo puede tener contra ti. Entonces, por eso es que es tan importante sanar el corazón. Acuérdense que Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere con una sanidad del corazón para que nosotros podamos hacer su obra, porque si no, miren, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos sanado algo? ¿En quién nos estamos enfocando? En nosotras, ¿verdad? En qué me hizo, en qué me dijo, es que esta persona me trata mal, es que esta persona no me dice, es que esta persona... Entonces nos estamos enfocando en nosotros mismos, el yoísmo, ¿verdad? Y podemos llegar a ser parte de, o sea, a creernos víctimas de eso que nos está pasando. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con Dios? Acuérdense que nuestra, como que nuestra función aquí en la tierra es estar y ir a ser discípulos, ir y dar la buena nueva. Pero si tú estás enfocada en ti, ¿qué ganas te van a ir a dar a decirle a alguien que Dios lo ama si tú no te lo estás creyendo? ¿Qué gana te va a dar ir a evangelizar o ir a orar por alguien si tú te estás sintiendo pero de lo peor? O sea, no dan ganas. Entonces, por eso es que Dios quiere sanar tu corazón primero para que tú seas luz en tu casa, para que por medio de ti, de tu sanidad, de tu luz, pueda llegar y sanar a tu gente, a tu familia. Acuérdense que lo que vimos en el libro pasado, que lo que dice, o sea, que nosotras vamos a traer al reino a nuestra pareja inconversa con acciones, no palabras. O sea, no necesitas dar el sermón para que alguien crea lo que tú estás haciendo. Simplemente necesitas mostrar a Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer si tú todavía estás con aquí la tía que me hizo y me dijo y que es un abusivo y se los digo por experiencia? O sea, mientras más piensas en eso, mientras más te enfocas en lo que él te hizo, en lo que te dijo,
no estás viendo tu bendición. Oye, esto lo estaba hablando a Rosita, que estaba escuchando hoy una prédica cuando estaba corriendo y decía el pastor Porras, ay, ¿cómo se llama? Oye, se me fue el nombre. Eh, pero Sixto él, Porras. ¿cómo? Sixto. Sixto Porras, gracias, gracias. Estaba diciendo que era que nosotras no podemos dejar de ver la bendición, dejar de ver un milagro. Él contaba que había un muchacho que no tenía manos y él tocaba la guitarra con sus pies y le dijo él, ¿qué es para ti un milagro? Y dice que se le aguaron los ojos y le dijo, un milagro es que alguien, ver a alguien levantar sus manos. Para mí eso es un milagro. Imagínense, nosotras podemos ver cuánta gente no puede ver el amanecer al atardecer, cuánta gente no ha podido conocer a sus hijos. Podemos caminar, cuánta gente hay paralítica que no puede moverse. Tenemos manos que podemos hacer lo que querramos. ¿Cuánta gente hay que no tiene manos? Podemos caminar. ¿Cuánta gente hay que no tiene pies, que no tiene piernas? Entonces, todo eso es y todavía sí la gente que está paralítica, la gente que hay un muchacho que no tiene ni pies ni piernas y ustedes lo ven llorar. No, él está predicando, él está haciendo, él se está moviendo, él anda de arriba para abajo. Ay, o sea, todo está acá. Lo que tú estás haciendo, como tú te estás solita, nos estamos cerrando las puertas porque no nos vemos como Dios nos creó. Nos estamos enfocando más en lo que está a nuestro alrededor y en lo que nos hicieron que ponernos a ver y a decirle gracias, Padre. Miren, yo ayer hice y las invito a que lo hagan. Hice un ejercicio. Hice 50, se enumeré 50 cosas por las que estoy agradecida. 2 páginas. Háganlo, de verdad, háganlo. O sea, son tantas cosas mínimas, poder escuchar, poder ver, poder hablar, o sea, tantas cosas que lo damos por hecho porque ya lo hacemos. Y no, hay gente afuera que la está pasando peor. Entonces, seamos agradecidos, no dejemos que la queja nos ahonde, no dejemos llevarnos por la quejadera o por el problema. Demos gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo, porque es mucho. De verdad, se los aseguro, es más la bendición que tenemos con nosotras que lo que nos falta. No podemos enfocarnos en lo que nos falta, porque Dios es un Dios tan bello que nos da todo, nos provee todo y más de lo que necesitamos. Entonces no podemos ser como el pueblo de Israel que se enfocó en de que no había carne, que se enfocó en que no podían, de que mejor no los hubiera sacado de la esclavitud. O sea, no podemos estar en eso de quejarnos. Tenemos que ir para adelante y darle gracias a Dios por lo que hay, porque si me eres agradecido en lo poco, en lo mucho te pondré. Dios tiene un propósito para ti y para el que esté acá, para todos, pero lo tienes que ver, tienes que agradecer y creer a Dios que es cierto lo que dice su palabra, que tiene planes de prosperidad y no de calamidad para ti, que tú y tu casa servirán a Jesús, a Jehová, con todo su corazón. Eso es lo que tenemos que creer. Y miren qué hermoso. Dice, les cuesta trabajo expresar correctamente eh, las razones de estos detonadores emocionales, por lo que sus reacciones extremas del presente tienen sus raíces en unas experiencias difíciles de su pasado. Aunque estos líderes tal vez se hayan beneficiado con el uso de test personales y de liderazgo,
como estos dos que hablan acá, ¿verdad? Dice, o el perfil DIS de comportamiento, siguen estando inconscientes de las formas en que su familia de origen ha impactado a la persona que son hoy. Acuérdense que eh, somos como hacemos muchas cosas repetitivo, ¿verdad? Lo que vimos en nuestra casa, lo que vimos con nuestros padres, muchas veces lo seguimos o pensamos que así es, porque pues sí lo vimos, porque la mamá era pesada con nuestro papá. Así pensamos que son las cosas y que así, o sea, porque los hombres, lo vimos en el libro pasado, ¿verdad? O sea, no podemos de pensar o dar por sentado que como nos criaron a nosotros es la manera correcta, ¿verdad? Tenemos que ir con Dios. Y miren, de verdad, leer la Biblia, todo como lo hemos visto, todo está en la Biblia, ¿verdad? O sea, si tú quieres ser mejor mamá, ve a la Biblia. Si tú quieres ser mejor hija, ve a la Biblia. Si tú quieres ser mejor esposa, ve a la Biblia. Si tú quieres tener éxito en tus negocios, ve a la Biblia. Si tú quieres manejar tus finanzas, ve a la Biblia, todo está en la Biblia, pero debemos escudriñar, debemos ir a preguntar, a pedirle consejo a Dios, ¿verdad? Y dice, em, apartado, esta falta de conciencia emocional también se extiende a sus relaciones personales y profesionales en una incapacidad para leer el mundo emocional de los demás y hacerse eco de él. De hecho, es frecuente que estén ciegos al impacto emocional que causan en otros, sobre todo en su papel dentro del liderazgo. Le dan prioridad al ministerio sobre el matrimonio o la soltería, tanto si son casados como si son solteros. La mayoría de los líderes emocionalmente enfermos apoyan la importancia de una sana intimidad en sus relaciones, perdón, eh, intimidad en sus relaciones y su estilo de vida, pero pocos. Si es que hay alguno, tiene una visión de su matrimonio o soltería como el don más grande que ofrecen. Al contrario, consideran su matrimonio o su soltería como un fundamento esencial y estable para algo más importante, edificar un ministerio eficaz, que es su mayor prioridad. Como consecuencia de eso, invierten lo mejor de su tiempo y de su energía en estar mejor preparados como líderes e invierten muy poco en su cultivo, en el cultivo de un matrimonio excelente o de una vida de soltería que revele el amor de Jesús al mundo. Miren, yo creo que eso a mí me pasó, ¿verdad? Yo creo que para mí fue un cambio muy grande el leer el libro Amor y Respeto, ¿verdad? O sea, ahí entendí muchas cosas que yo estaba dejando por un lado, ¿verdad? O sea, yo decía primero Dios y primero las cosas de Dios, de lo que yo estoy haciendo, ayudando a mujeres, pero ¿y mi casa? ¿Mis hijos? ¿Mi esposo? O sea, acuérdense que el primer ministerio debe ser tu casa. Debemos primero ver que nuestros hijos estén bien, que nuestro esposo esté bien. Y obviamente con eso vamos a tener, o sea, más calidad de poder dar un ejemplo. Yo como les digo, o sea, cambié muchas cosas con ese libro. Aprendí a que no es lo que yo pensaba, ¿verdad? O sea, a mí me cambió totalmente la visión de lo que era un matrimonio por lo que me han enseñado, por lo que he visto en mi casa, o sea, por muchas cosas que por la sociedad en estos momentos que te dice, o sea, que si no eres una mujer que trabaja, que si no eres una mujer que se paga sus cosas, no eres mujer, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que uno aprende y yo creo que con el tiempo te das cuenta de que si tú estás bien, o sea, estás sano completamente,
tú puedes ayudar a tu familia, ¿verdad? De una mejor forma. O sea, no estás hablando desde la herida, no estás hablando desde un problema que tal vez ni hay, ¿verdad? O el problema de verte como víctima también puede afectar mucho la familia, tu familia y los tuyos, ¿verdad? Y dice, los líderes emocionalmente enfermos tienden a compartimentar su vida de casados o de solteros, separándola tanto de su liderazgo como de su relación con Cristo. Por ejemplo, es posible que tomen decisiones significativas para su liderazgo sin pensar detenidamente en el impacto a largo plazo que estas decisiones podrían tener sobre la calidad y la integridad de su vida de solteros o de casados. Dedican sus mejores energías, pensamientos y esfuerzos creativos a la función de guiar a otros y no invierten en enriquecer a plenitud su matrimonio o su soltería. Dice otra cosa, dice, hacen más actividades para Dios que las que puede sostener su relación con Él. Esto lo que les dije, ¿verdad? O sea, a veces nos basamos en qué más podemos hacer, porque podemos a veces pensar que si no hacemos la obra de Dios, pues no estamos con Dios, ¿verdad? Pero descuidamos la parte que es de aprender más de Dios, ¿verdad? Aprender más de Jesús, ¿verdad? Em, ¿Cuál les digo? Su principal prioridad consiste en guiar a su organización, su equipo o su ministerio como medio de producir un impacto para Cristo en el mundo. Si le fuéramos a pedir que nos dijera cuáles son las tres primeras prioridades de su lista en cuanto a la forma en que emplean su tiempo como líderes, es improbable que en esa lista se encuentre el cultivo de una relación profunda y transformadora con Jesús. Acuérdense que debemos de llenarnos de Jesús primero, ¿verdad? Como consecuencia, la fragmentación y el agotamiento constituyen la condición normal en su vida y en su liderazgo. Carecen de ritmo entre su trabajo y el sabbat. Los líderes emocionalmente enfermos no practican el sabbat, o sea, no descansan, no pasan, no disfrutan de lo que han trabajado, ¿verdad? Eh, yo creo que esto, pues, no. Aquí, este es el test que les puse aquí en en el PDF. Aquí lo pueden ver y aquí en YouTube les voy a dejar también el link para que lo vayan a ver. Este es el cuestionario que les puse, háganlo. Eh, Aquí nos habla de que hay cuatro mandamientos y les voy a leer tres. Mandamientos enfermizos y tácitos de los líderes eclesiales. Todas las familias tienen mandamientos, esas reglas de las que nadie habla, acerca de lo que está bien y de lo que está mal decir y hacer. Durante nuestro crecimiento absorbemos y seguimos con naturalidad esas reglas que gobiernan el modo en que viven nuestras familias. Si en nuestra si en la nuestra había calidez, seguridad y respeto, absorbemos eso como el aire que respiramos. Esas reglas les dan forma a lo que entendemos de nosotros mismos y a la manera en que interactuamos con el mundo. En cambio, si lo normal era la frialdad, la vergüenza, las humillaciones y el perfeccionismo, absorbemos eso por la vía natural, lo que también le da forma al modo de considerarnos a nosotros mismos y de enfrentarnos al mundo. Miren, ayer, hace como 2 días, el día que que esta Rosita nos mandó el link de la prédica de Sixto Porras. Él decía que cuando tú le gritas a un niño, él no te, o cuando tú le hablas feo, o cuando tú le dices algo fuerte a tu hijo, él no te va a dejar de amar. Él se va a empezar a amar menos él mismo. Imagínense qué poderoso. Ya me quedé como, ¡ah!
Wow. O sea, ellos no tienen esa maldad o esa frialdad de decir, oh, es que yo no quiero a mi mamá. No, o sea, una palabra mal dicha tuya puede causar que él se quiera menos a él mismo. O sea, imagínense qué poderoso, ¿verdad? Y para mí fue como que, wow, o sea, es fuerte. Y dice, eh, de igual manera, hemos nacido dentro de una familia de la iglesia que tiene sus propios mandamientos enfermizos y mayormente silenciosos. Si no nos queremos convertir en líderes emocionalmente, perdón, si nos queremos convertir en líderes emocionalmente saludables, tarde o temprano vamos a tener que resistirnos a la presión de uno o más de esos mandamientos. El mandamiento enfermizo uno no es éxito, sino es mayor y mejor. Muchas veces podemos como creer que mayor es mejor, ¿verdad? Y estamos hablando de los líderes en la iglesia, ¿verdad? Eh, aquí habla él de que obviamente no es cuántas personas vayan a la iglesia o cuántas personas las asisten, que no midamos las asistencias, los bautizos, la cantidad de miembros, los que son servidores, el número de grupos pequeños y las cantidades de las ofrendas. Y digámoslo con claridad, los números no son totalmente malos. En realidad, la cuantificación del impacto de un ministerio con números es bíblica. Jesús nos ordena que hagamos discípulos de todas las naciones. Más de una vez, el libro de los Hechos usa los números para describir el impacto causado por el Evangelio. Alrededor de 3.000 bautizados en Hechos 2:41, alrededor de 5.000 creyentes, Hechos 4:4, multitudes de hombres y mujeres que aceptaban la fe, Hechos 5:14. Tenemos en la Biblia todo un libro que se llama Números. Como es natural, tanto yo como virtualmente cualquier otro pastor que conozco, queremos ver que nuestra iglesia crece en número y aumenta en cantidad de personas para Cristo. Perdón. Pero también estemos claros en esto. Hay una manera incorrecta de manejar los números. Cuando usamos números para compararnos con los demás o para hacer alarde de nuestro tamaño, cruzamos la línea. Miren, de todo esto me gustó porque, y por eso se los estoy diciendo, porque de verdad, o sea, qué bonito que a mí me gustan así los libros, ¿verdad? Cuando los libros te enseñan y te enseñan conforme a la Biblia, ¿verdad? Aquí habla de David, o sea, y quiero que se los quiero enseñar. Primera de Crónicas 21. Ah, miren acá, está largo, pero qué poderoso. Ah, dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Miren cómo Dios, cómo cómo el Satanás puede estarnos empujando a hacer cosas que no vienen de Dios, ¿verdad? Miren acá, incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab, a los jefes del pueblo, id contar a Israel desde Bersebeba, ay Dios, Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel?
Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dijo a David el total del censo del todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Y en Judá habían 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así dice el Señor, te propongo tres cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor. Esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias. Dios sabía, David sabía que Dios, a pesar de estar enojado, a pesar de su ira, es un Dios misericordioso. Y miren qué bonito, porque dice, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba, miren qué hermoso esto, me gustó, por eso se los estoy compartiendo todo. Ah, miró y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Qué hermoso, ¿verdad? Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios, no soy yo el que ordenó enumerar al pueblo. Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no en contra de tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara el altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, había hablado en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán vio al ángel y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Y Ornán estaba trigando trigo. Y cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y al ver a David, salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán, dame el lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Y Ornán dijo a David, tómalo para ti,
que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Perdón. Mira, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré todo, pero el rey David dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó ahí un altar al Señor y ofreció holocausto y ofrendas de paz e invocó al Señor. Y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel y se volvió, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio ahí, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá delante de él para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Qué poderoso, ¿verdad? Y miren, yo creo que qué lindo que podamos ver la, ay, la misericordia de nuestro papito, ¿verdad? ¿Qué dices tú? ¡Ah! Dios mío, o sea, a pesar de que estaba bravo, ¿verdad? O sea, estaba enojado, tuvo misericordia de toda esa gente, ¿verdad? O sea, cambió su parecer. Y miren, acá dice, el crecimiento numérico es lo que el mundo hace equivalente al poder y la importancia. Es un valor absoluto. Más grande siempre es mejor. Si diriges una compañía u organización que sea grande, la gente te va a estimar más que al dueño de un negocio que está en sus comienzos y en el cual solo trabaja él mismo. Si eres millonario comprando comparado con una persona que vive de la beneficencia pública, puedes esperar de que la gente que te trate con gran respeto, si trabajas en una iglesia, el tamaño de tu equipo, de tu ministerio, afecta la forma en que te considera la gente. Cuando de la iglesia y los números se trata, el problema no es que contemos, sino que hemos aceptado tan plenamente el dictamen del mundo, según el cual lo más grande es mejor, que los números son la única cosa que contamos cuando algo no es ni más grande ni mejor. Lo consideramos y con ello nos consideramos a nosotros mismos como un fracaso. Miren qué importante. Lo que nos falta en todo este conteo es el valor que las escrituras le dan a los indicadores internos. Lo que constituye un fracaso en los ojos del mundo no siempre es un fracaso en el reino de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Por ejemplo, el arrollador éxito de Jesús cuando enseñó y alimentó a los 5,000 a principios de Juan. El He seguido unos cuantos párrafos más abajo por un fallo numérico correspondiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, para mí que a mí fue como que, wow, qué fuerte. Miren esto. Yo no sé si ustedes sabían, pero eh, ¿cómo se llama? Jesús, aparte de los 12, tenía más discípulos. Y miren, si vamos acá, so aquí habla de, si ven acá arriba, eh, so aquí fue donde Jesús alimentó a los 5,000.
Y aquí en el capítulo 6, 66, no, en el 60. Pero muchos de esos discípulos, porque acuerdan, a la Biblia habla en Lucas 10, creo, que eran 70 discípulos en total más los 12, ¿verdad? Y dice acá, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron estos, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿eso os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía que el principio, quienes eran los que no creían, y quién era el que le iba a traicionar. Acuérdense que él ya sabía todo eso, ¿verdad? Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no si no lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Qué fuerte, ¿verdad? Am, Jesús no se retorció las manos poniendo en tela de juicio su estrategia como predicador. Se mantuvo satisfecho sabiendo que estaba dentro de la voluntad del Padre. Tenía una perspectiva más amplia en cuanto a lo que Dios estaba haciendo. No siempre el éxito es más grande y mejor. Lo que nos enseña Jesús es que debemos permanecer en Él y dar fruto abundante. También leamos Juan 15 del 1 al 8. Qué bonito, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? No nos dice que escojamos uno de los dos, un crecimiento abundante o permanecer en Jesús. El aspecto que tomarán ese permanecer y ese abundar va a ser diferente, de acuerdo al llamado exclusivo de cada uno de nosotros al liderazgo. Los monjes de clausura que se pasan la mayor parte de su tiempo en oración y ofreciendo dirección espiritual dan un fruto de una calidad y una cantidad diferentes al que yo pueda dar como pastor de una iglesia en la ciudad de Nueva York. Tal vez el mejor texto bíblico relacionado con ese tema es uno que se encuentra en Lucas 10. Jesús envía 72 discípulos de dos en dos. Cuando ellos regresan, están emocionados y le informan sobre su impacto numérico, además de decirle que los demonios se le sometían en el nombre de él. Jesús apoya su actividad en la edificación del reino, pero también les recuerda algo más importante. Miren qué bonito.
No se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En otras palabras, quiere que recuerden que su gozo procede de la relación que tienen con Él, no de sus logros. Cuando descubro que estoy pensando en función de lo más grande y mejor, muchas veces me hago esta pregunta. ¿Estoy forjando esta visión de crecimiento basado en mis opiniones, ambiciones o porque así salió de la boca del Señor? Si vemos Jeremías 23, 16 al 20. No sé si alguien lo quiere leer. Jeremías 23, 16 al 20, o lo leo yo. ¿Nadie? Yo estoy manejando. Ok, gracias. Ok, lo leo yo entonces. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? He aquí, la tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis claramente. Qué fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que a mí digo, Dios mío, yo no quiero a nunca conocer tu ira. O sea, no, por eso es que el temor de Dios, ¿verdad? El temor que debemos de tener con Dios de hacer lo que nos llama, ¿verdad? Porque yo creo que nosotras lo que más queremos y anhelamos es complacerlo a él, ¿verdad? Y sacarle la sonrisa, que todo lo que hagamos sea para su honra, ¿verdad? Para honrarlo a él por todo lo que hace por nosotros, ¿verdad? O sea, nuestra forma nosotras de agradecer todo lo que ha hecho por nosotras es honrando, ¿verdad? Todo lo que él ha hecho, todo lo que hace y honrando portándonos bien, ¿verdad? Siendo obedientes. Y dice mandamiento enfermizo 2, lo que haces es más importante que lo que eres. Lo que hacemos es importante hasta cierto punto, tanto si eres miembro de la junta, pastor, líder de un ministerio o de un grupo pequeño. Ujier, voluntario en el Ministerio de los Niños o líder en el mundo de los negocios. Tu competencia y tu conjunto de habilidades destinadas a realizar esa tarea tienen una importancia vital y es de esperar que quieras desarrollar esas habilidades para aumentar tu efectividad. Pero lo que eres es más importante que lo que haces. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús en ti es el don más grande que tienes para dárselo a los demás. Lo que eres como persona y concretamente lo bien que ames, siempre tendrá un impacto más grande y más duradero en aquellos que te rodean, en aquello que haces. ¿Qué aquello que haces? Al final tu estar con Dios o estar lejos de Dios va a triunfar todas las veces sobre lo que tú haces para Dios. No podemos dar lo que no poseemos, no podemos hacer otra cosa que dar
lo que sí poseemos. Podremos prestar mensajes inspiradores acerca de la importancia de la transformación espiritual y del disfrute de nuestro caminar con Cristo. Podremos citar podremos predicar verdaderas, verdades, perdón, verdades valiosas tomadas de las escrituras y escribir blogs y tweets ingeniosos. Pero si no hemos vivido las verdades que enseñamos, de manera que hayamos sido transformados personalmente por ellas, la transformación espiritual de aquellos a quienes servimos se van a quedar atrofiadas. Miren qué poderoso, ¿verdad? Dice, eh, inevitablemente mi vida interior se atrofiaba, se reproducía, perdón, en mi ministerio exterior. ¿Cómo no habría de ser así? Especialmente cuando no podía ver lo que yo era en mi interior con Dios, era más importante que aquello que hacía para Dios. La identidad de Jesús estaba firmemente enraizada en el hecho de ser el amado del Padre incluso antes que comenzara siquiera a hacer algo en su ministerio público. En los 30 primeros años de su vida, Jesús no... Miren qué poderoso esto, de verdad. Perdón. Dice, en los 30 primeros años de su vida, Jesús no hizo nada extraordinario. Y sin embargo, antes que comenzara su ministerio público, antes de que él empezara a hacer milagros y empezara a evangelizar, el Padre le dijo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Y miren cómo el diablo funciona. Las tres tentaciones que el diablo le puso delante a Jesús después de sus 40 días en el desierto se centraban específicamente en esta cuestión de hacer o ser. En Mateo, si vemos Mateo 4 del 1 al 11, yo creo que eso no lo vi. Así. Dice Jesús, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador, perdón, que me perdí. El tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo ahí? Tratar de afectar el de ser de Jesús, ¿verdad? Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Qué fuerte, qué poderoso, ¿verdad? Yo digo, wow, es que Jesús era tan bello y muchas veces no entendemos que el mismo espíritu que estuvo con él está dentro de nosotros. Nosotras tenemos esa capacidad, pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos ponemos a pensar que todo eso lo podemos hacer nosotras, ¿verdad?
y nos podemos ahondar en los problemas o en las cosas que están pasando alrededor en vez de enfocarnos en Jesús, ¿verdad? Y dice, dos de las tres tentaciones comienzan con estas palabras: si eres el Hijo de Dios, haz algo. La tercera trata de sobornar a Jesús para que se postrara y lo adorara a Satanás. El maligno estaba decidido a lograr que el hacer de Jesús fuera el fundamento de su vida y de su ministerio, no el estar con Dios. Y yo creo que esa es una de las primeras tentaciones que el maligno nos pone delante a todos los líderes. Cuando nosotros sucumbamos ante ella, nos lanzamos de frente a trabajar en iniciativas a las cuales Dios nunca nos ha pedido que nos dediquemos, y poco a poco nos vamos desconectando del amor del Padre. Miren qué poderoso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para resistirnos al influjo de este mandamiento? Repite conmigo: lo que yo hago importa, pero lo que yo soy importa mucho más. Recuerda que la prioridad de Jesús era estar con el Padre. Estate alerta ante las señales internas de que te estás yendo más allá de tus límites, haciendo para Dios más de lo que tu relación constante con Él puede sostener. Por ejemplo, falta de paz, irritabilidad, prisas. Ojo con las prisas. Haz que tu principal prioridad y meta sea buscar su rostro y hacer su voluntad día tras día. Qué belleza, ¿verdad? Y es lo que en este mundo ahorita del microondas, en este mundo del corre-corre, a veces, y yo creo que por eso es que la gente está tan desconectada de Dios, ¿verdad? Porque te conectas tan fácil en el teléfono y estás todo el tiempo ahí en el teléfono y viendo y todo, y a veces se te va el tiempo y yo me declaro responsable, que a veces lo primero que hago es ver mi email en vez de ir a la palabra, y ahorita eso es lo que he estado haciendo. O sea, digo no, o sea, me quito y digo lo primero que tengo que hacer. Si estoy en el baño y me desperté y estoy con el teléfono, agarro la aplicación de la Biblia y me pongo a leer la Biblia. O si voy en el carro que tengo una llamada y que me levanté temprano, oro, he estado orando y oro y por todos y por cada cosa que el Espíritu Santo me ponga, porque no puedo permitir que el factor hijos, el factor corre del día me aleje de la presencia de Dios, de buscar su rostro, ¿verdad? No podemos permitir eso. Y dice mandamiento enfermizo 3: con una espiritualidad superficial ya es bastante. Durante años suponía que todo lo que asistiera a la iglesia y escuchara las enseñanzas de la Biblia, tanto en nuestra iglesia como en otras, pasaría por una transformación. Suponía que los líderes de adoración bien dotados eran tan apasionados por Cristo en privado como lo eran por Él en la adoración pública. Suponía que los pastores, el personal administrativo, los misioneros, los miembros de la junta y los obreros paraeclesiásticos se dedicaban continuamente a la alimentación de una relación personal profunda con Dios. Supuse mal. Ahora no supongo nada. En lugar de suponer, pregunto, les pido a los líderes que me hablen acerca de la forma en que están cultivando su relación con Dios. Miren, yo creo que esta pregunta no la debemos de hacer todos, ¿verdad? Descríbeme tus ritmos, la forma en que estudias las escrituras para ti mismo, no para preparar las clases y mensajes. ¿Cuándo y cuánto tiempo estás a solas con Dios? Creo que es importante ver eso, ¿verdad? O sea, preguntarnos cuánto tiempo estoy pasando con Dios, cuánto tiempo estoy leyendo su palabra. ¿Qué hago? Nada más leo la Biblia y oro y nada más llego con Dios y Dios mío, ayúdame.
y ya, me levanto, porque ahora tengo que ir con los niños y nos vamos y ya. Eso fue mi tiempo con Dios. O sea, no dejaste que Él te respondiera. No le diste tiempo a escuchar lo que él tenía que decirte ese día. O sea, y creo que es indispensable, o sea, que es necesario ese tiempo con Dios, ese tiempo donde tú lo puedas escuchar, tomarte el tiempo, decirle, Dios mío, aquí estoy, háblame. Dios mío, ayúdame con esto. Dios mío, dime. Y dice, y acuérdense que no necesitamos un tiempo específico en hacerlo. Podemos estar lavando los trastes y estar hablando con Dios. Podemos estar cocinando y estar hablando con Dios. Y él, eso es lo que Él quiere, que tú tengas una relación con Dios, que no sea de que, ay, es que no me levanté temprano, no puedo y no hablé con Dios hoy. No, o sea, no me levanté temprano. Bueno, vas en el carro, pon la Biblia, la aplicación de la Biblia, escucha la Biblia, vas en el carro, oras, te tomas el tiempo de escuchar su voz, de hablar con él. Acuérdense que una relación es no solo nosotras hablar, sino que es de dos, ¿verdad? O sea, es el que él te responda, que tú le preguntes y aunque parezca, o sea, que vas tú hablando sola en el carro, pues no, Dios está contigo, ¿verdad? Entonces, tomemos ese tiempo. Dice, les pregunto cómo estructuran su tiempo con Dios y qué hacen. Mientras más les he hecho estas preguntas a pastores y líderes cristianos del mundo entero, más alarmado me he sentido. La mayoría de estos líderes no tienen buenas respuestas. El problema está en que la mayoría de las situaciones, mientras los líderes están haciendo su trabajo voluntario o pagado, todo el mundo está contento. Si su ministerio está creciendo, nos sentimos entusiasmados. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si la relación de alguien con Cristo es superficial o deficiente? Estoy de acuerdo en que no querramos juzgar, pero queremos usar nuestro discernimiento solo porque tengamos los dones y las habilidades necesarias para reunir un buen número de personas y crear una gran cantidad de actividades. Eso no quiere decir que estemos levantando una iglesia o un ministerio que conecte íntimamente a las personas con Jesús. Me encanta la indicación que le hizo el Señor a Samuel. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Primera de Samuel 16:7. En otras palabras, no nos debemos limitar al exterior. Lo que nos debe preocupar es el corazón y en primer lugar, nuestro propio corazón. Y miren, ahí me quedo. Ya esto también se los puse en la guía. Esto también pues me pareció interesante. Y aquí está la evaluación y pues ahí nos quedamos. Así que pero me voy a parar acá. Me despido de la grabación y nos quedamos con ustedes. Bueno, espero que les haya gustado este libro. Cualquier duda la pueden dejar aquí en los comentarios y pues que tengan un bendecido día.